Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Mi nombre es Isaac Ibarra. Quiero compartir con ustedes que podamos reflexionar un poco sobre una de las frases que, a mi parecer, es una de las más populares dentro del mundo pentecostal. Y es la siguiente frase: hermano, en la obediencia está la ganancia. La cual muchos pastores y predicadores exponen en sus congregaciones. De hecho, si usted hace una prueba rápida en YouTube y pone literalmente esta frase, la mayoría de los videos que le va a aparecer, por no decir todos, son de predicadores pentecostales. Y en honor a la verdad, en mis 30 y tantos años que llevo en el movimiento pentecostal, debo reconocer que la mayoría de las veces que yo he escuchado esta frase, la ocupan, en cierto sentido, para hacer un llamado a la obediencia sin cuestionamiento, ya sea por lo que ha dicho el pastor o el obispo o el predicador de turno. Y cuando notan que hay un hálito, un ambiente, una nube de dudas sobre los hermanos, rápidamente sacan esta carta a la vieja confiable y dicen: hermanito, en la obediencia está la ganancia. Y con eso, creo yo, hacen un jaque mate y ponen fin a la discusión. Creo que por eso a nuestros hermanos no pentecostales no les gusta mucho escuchar esta frase, porque se aplica bajo ese punto, un punto ciego, y así otras muchas frases más. También sería deshonesto negar que esta expresión es ocupada o mal ocupada por muchos pastores y líderes. La ocupan para ejercer cierta autoridad dentro del liderazgo, para hacer notar algo especial que ellos tienen. Ahora, convengamos que ciertamente el pastor está llamado por Dios para cumplir un rol de liderazgo especial, una corrección especial, una formación especial y dar exhortación especial. Eso que la mayoría de la hermandad, ni siquiera los que comparten el liderazgo, tienen ese llamado especial que sí tiene el pastor. Pero sin embargo, eso no lo hace especial per se, sino que lo hace más responsable. Y esta responsabilidad en ningún caso es sinónimo de autoritarismo. Como bien escribe mi querido pastor, amigo y hermano de la fe, Gonzalo Ramírez, en su escrito Pastores Autoritarios, dice lo siguiente: somos llamados a guiar a los creyentes para que crezcan en su relación con Dios, no para mantenerlos sujetos a nosotros ni a ninguna figura humana. La función del pastor es pastorear, no sustituir el papel de Dios como Padre Celestial. Fin de la cita. Tampoco puedo desconocer que muchos pastores que ocupan esta obediencia ciega lo hacen como un filtro de madurez, incluso como un llamado al liderazgo. Así he sido testigo, tristemente, que se nombran a aquellos hermanos que nunca cuestionaron las decisiones que toma el pastor o a quien que pusiera un pero en la ordenanza, que nunca eligieran alguna traba. Estos hermanos son maduros, esos hermanos que a todos dicen amén, sí Señor, son los ideales, son los maduros, son los que están llamados al liderazgo. Ahora, también la nobleza obliga. Algunos de estos hermanos lo hacían con un corazón sincero y noble, pues lo hacían como para el Señor. Y eso se reflejaba en sus acciones, las cuales eran así, sin afán, sin codicia, sin avaricia, desde la honestidad hacia la honra de Dios. Pero de los otros no puedo decir lo mismo. Yo he visto en ellos que descubrieron que ese es el camino, el sí a todo, el amén a todo, en la obediencia ciega, era el camino más rápido para llegar arriba, al liderazgo, y así tener un poco de poder y de prestigio. Ahora, dejemos a un lado el mal uso y el abuso de esta expresión. Acá la pregunta es: nosotros como cristianos, si obedecemos, ¿tenemos o tendremos ganancias realmente? ¿Es aplicable a nosotros literalmente esta frase? Antes que todo, debemos partir diciendo que esta frase textualmente no aparece en la Biblia. Pero por ese motivo no se puede tildar o sacar a priori de una frase no bíblica o clasificarla como hereje. No,
como lo dice el buen pastor Craig Kenner, dice, por supuesto, la Biblia no tiene que abordar algo directamente para que los cristianos de hoy lo consideren. La Biblia no menciona explícitamente el aborto, las armas nucleares y la ingeniería genética, por ejemplo. Fin de la cita. Ahora es que estamos de acuerdo en que algo que no aparezca textual y literal en la Biblia no cae de inmediato en la casilla de herejía. Cuando en la Biblia no aparece puntual y literal un tema en específico, lo que sí tenemos y de sobra son principios bíblicos que nos ayudan a tener mejor razonamiento sobre el tema en cuestión. Ahora, veamos el caso de la obediencia. Para este asunto quiero exponer 3 ejemplos de los muchos que abundan en los relatos bíblicos donde hombres tan comunes como nosotros, salvo uno que voy a exponer, obedecieron a Dios y obtuvieron gran ganancia como resultado de su obediencia. En algunos casos, obediencia a ciega a Dios. El primero quiero traer a una mujer, una viuda pagana, pero muy obediente. Y me refiero al relato del encuentro donde Elías hace un mandato de Dios y se presenta ante el rey Acab, un rey totalmente pagano, y le dice, por sentencia de Dios, de que no iba a caer lluvia nunca más. Entonces Elías, profeta de Dios, se presenta ante un rey apartado, se presenta ante él por ordenanza de Dios, le da el juicio por apartarse de los preceptos divinos, y el juicio era que no iba a llover más, hasta que cuando Dios así lo dispusiera. Entregado el mensaje, Dios le dice al profeta que se refugie en un arroyo, el arroyo de Quirit, y la falta de lluvia se empezó a notar en la región. Y el profeta no estuvo exento de esa sequía, pues veía que cada día, como ese arroyito que era su sustento, se iba secando cada vez más, iba perdiendo su volumen y fluidez. Y en el capítulo 17, versículo 7 de Primera de Reyes, leemos que por un tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Ahora, uno creería que si Dios nos manda a anunciar algún juicio, eso a nosotros nos dejaría exento de sufrir tales consecuencias de ese juicio. Y más aún, si este mismo Dios nos da la coordenada de un refugio, que en este lugar no pasaremos ninguna penuria. Pero vemos que no es así. En Elías eso no ocurrió. Él no estuvo exento de ver cómo la falta de lluvia, que fue por juicio de Dios, que él mismo declaró ante el rey Acab, estaba afectando el pequeño arroyo que era su sustento. Y vemos, como ya leímos, que el arroyo se secó definitivamente. Entonces, cuando el arroyo se secó, el profeta recibe una nueva orden de Dios. Y Dios le dice lo siguiente. Dice, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Ahora, conociéndome a mí mismo, que vivo conmigo mismo todos los días desde que nací, yo creo que mi reacción sería lo siguiente. ¿Cómo dijiste, Dios? Por favor, ¿me puedes repetir un poco las indicaciones? Mira que se me quedó pegado el wifi y no capté bien la señal. ¿A una viuda? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Una viuda? ¿A Sarepta? ¿En serio? Si conoces un poco de historia bíblica, sabrás de inmediato que el peor lugar para encontrar socorro en momentos de escasez es precisamente bajo el alero de una casa de una mujer viuda. Y a eso súmale que vivía en una de las regiones, una de las capitales del paganismo de aquella época. Ahora, el relato continúa y Elías obedece a Dios. Y el relato a ojos humanos cada vez se pone menos esperanzador. Pero Elías obedece, se levanta y se dirige a Sarepta. Cansado del viaje, se sienta y ve a una mujer, la cual era la viuda. Y Elías le dice, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Y la viuda, sin conocer a Elías, fue y le trajo un vaso con agua. Ahí ya vemos un primer gesto de obediencia. No conforme con eso, el profeta le vuelve a pedir algo. Le dice lo siguiente, tráeme también un poco de pan.
y mira lo que dice la viuda honestamente. Le dice lo siguiente al profeta: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. En una región pagana, al asilo de una viuda pobre y sin nada que ofrecer, su único consuelo para la viuda era que iba a comer algo antes de echarse a morir. Por lo menos Elías tenía el consuelo de que Dios estaba con él y que él lo cuidaba. Pero la viuda, ¿cuál era el consuelo si ella no creía ni servía a Jehová? Pero mira lo que hace la viuda. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. ¿Qué obligación tenía la viuda de creerle a un profeta que ni siquiera era de su propia nación? ¿Qué obligación tenía de dar el único trozo de pan para su sustento y el de su hijo? ¿Cuál sería tu reacción si alguien te pide de forma literal que le niegues el único sustento seguro a tu hijo para dárselo a él? ¿Qué fue lo que motivó a hacer este acto de obediencia ciega frente a una promesa de sustento de parte de un Dios el cual ella no conocía, no servía ni adoraba? Realmente no sabemos en ese instante qué movió a esa viuda, pero podemos deducir que fue obra del Espíritu de Dios. El gesto que tuvo esa mujer viuda de una obediencia absoluta hacia el profeta le trajo sustento, provisión, seguridad y estabilidad para su casa. Mira lo que dice el relato en el capítulo 17, versículo 16. Dice: y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días, ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Con seguridad te puedo asegurar que pasados los años, esta viuda pudo pensar, esta mujer, en algún momento de la oportunidad, debido a lo experimentado, le contó a sus hijos, no una vez, sino que varias veces, que tal día se topó con un tal profeta de Jehová, el cual le pidió ciertas cosas y ella obedeció. Y que gracias a esa obediencia, ella pudo sobrevivir por muchos días y la sequía, por muchos días a la sequía más grande jamás registrada, y lo más probable que ella le dijo a su hijo: así que mi hijo, mire, escuche, usted ya sabe ya, en la obediencia está la ganancia, punto. El siguiente caso que quiero traer a colación es el denominado padre de la fe. Si hay un personaje conocido en la Biblia, seguramente ese es Abraham, obviamente después de Jesús. Es uno de los personajes más queridos y recordados de los relatos bíblicos. Su vida fue de tal manera que le fue llamado el padre de la fe. Y también el autor del libro de los Hebreos escribe una breve biografía de él en el capítulo 11, versículo 8, que dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber dónde iba. Ese versículo hace alusión al pasaje de Génesis capítulo 12, cuando por primera vez Dios habla con Abraham, y dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham, y él simplemente obedece. Dios no le explicó el plan y Abraham tampoco se lo pidió. Dios no le dijo hasta dónde debía caminar, pero Abraham tampoco le preguntó. Abraham solamente obedeció. Siempre me llamó la atención de que se le llamara a Abraham el padre de la fe. Y siempre me pregunté por qué no se lo pusieron a Elías, o a Eliseo, o a Isaías, o a otro profeta que haya hecho algún milagro. Pues nosotros en la actualidad asociamos mucho la fe con obras sobrenaturales o milagros. Y la Biblia siempre asocia la fe con la obediencia. Eso da para reflexionar. Todos conocemos el relato de Abraham. Conocemos desde la obediencia, desde cuando salió
desde su casa, dejando absolutamente todo. Conocemos también ese pasaje maravilloso donde Dios le pide a Abraham a Isaac en sacrificio, a Isaac siendo la promesa, el hijo de la promesa, que esperó por más de 30 años, y él obedeció. Todos conocemos la vida de Isaac, de Abraham. La obediencia que tuvo Abraham hacia Dios al principio le quitó todo, pero al final de sus días le entregó mucho más. Él pudo comprobar en primera persona que en efecto, en la obediencia hay ganancia. La tercera persona o el tercer ejemplo que te quiero mostrar es alguien que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pienso en la obediencia, siempre se me viene al pasaje siempre se me viene a la mente este pasaje donde Jesús ora frente a Dios antes de la noche antes de la crucifixión. Quiero leerte este pasaje en la traducción del lenguaje actual. Dice lo siguiente: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libre de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Qué hermoso pasaje, hermano, qué hermoso. Sobre todo entender y ver de que Él sabía lo que iba a padecer, según revelación del profeta Isaías en el libro de Isaías 53 en adelante, donde leemos la descripción de este siervo sufriente. Él sabía lo que iba a padecer, Él sabía de antemano todo lo que iba a padecer en este mundo, que iba a ser quebrantado, que el peso de nuestra paga iba a ser sobre Él, que nuestro pecado iban a ser sobre Él, que nosotros lo íbamos a menospreciar, iba a sufrir dolores, enfermedades, lo tuvimos por azotado, abatido y herido por Dios, y otras muchas cosas más. Te invito a que puedas leer el Isaías 53. Él sabía de antemano que iba a vivir y a experimentar todo eso. Él sabía desde la eternidad pasada que iba a ser torturado y afligido, pero el relato de Isaías nos llega hasta ahí. Si tú lees el versículo 11 de ese pasaje de capítulo 53, él dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Al ver Jesús que su obediencia tendrá como consecuencia que tanto tú como yo tuviéramos redención, Él iba a estar satisfecho y gozoso de padecer todo eso. Por eso Él aguantó el sufrimiento y la aflicción en el Getsemaní, porque Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Y me imagino a Jesús ante el Padre en una comunión eterna diciéndole: Padre, en la obediencia hubo gran ganancia. Como podemos ver, en la Biblia no encontramos literalmente la frase en la obediencia está la ganancia, pero sí encontramos ejemplos de vida que, como resultado de obediencia, trajeron gran ganancia. Pero ojo, esto no es aplicable a frases o pensamientos que tengamos, sino que es obediencia a la palabra de Dios. Si lo que dice tu pastor está ceñido a la Escritura, a las palabras de Dios y a los principios bíblicos, estás en todo deber y obligación y derecho a obedecer. Pero si lo que dice tu pastor no se ciñe a la palabra de Dios y a los principios bíblicos, estás en todo tu derecho y facultad de no hacerle caso, pues es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Para eso, conozcamos su palabra, obedezcamos a ella, pues en ella hay gran ganancia. Dios te bendiga.